toque humano, ¿no? Donde ponemos a una persona, ponemos una cara, ¿no? Que conozca el candidato con quién se va a estar relacionando y con quién podría estar interactuando si es que llegara a incorporarse a dicha compañía. ¿Ok? Entonces, ya que el candidato ha justamente pues determinado si esta es la vacante que le interesa, a partir del uso de estos botones podrá aplicar y entonces el bot entrará en un modo de confirmación de datos, que esto precisamente es lo que nos ayudará posteriormente a poder seguir en contacto con el candidato y a mantenerlo sobre todo informado en cada uno de los pasos sobre el estatus de su aplicación, dónde se encuentra y que con esto pues no los tengamos en la oscuridad, ¿no? Porque muchas veces, como ustedes saben, pasa que aplica a lo mejor un gran volumen de candidatos y son tantos que no tenemos el ancho de banda suficiente para poder llegar a ellos. Entonces, una de las grandes ventajas de tener una herramienta de chatbot disponible es precisamente el que podamos darle respuesta y atención a todos los candidatos que en determinado momento intenten o que interactúen con nuestra marca. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, vamos a justamente iniciar con un proceso de confirmación de información. Aquí nuevamente el bot siempre va a hacer hincapié en cuál es la mejor manera de interactuar con ellos y esto precisamente para ir guiando a los candidatos podemos incorporar incluso elementos visuales como este precisamente que nos muestra los diferentes botones o cuál es un botón y podemos también entonces como les decía, incorporar estos elementos en los que le digamos al candidato cuál es esa mejor manera de ir caminando a lo largo del proceso de la mano con el bot. ¿Ok? Nuestra herramienta ya se encuentra conectada a Facebook, entonces aquí sí nos damos cuenta, de hecho ya me está preguntando si el nombre que se muestra en mi perfil, que es el perfil desde el cual yo estoy aplicando, es correcto. Y esto, como saben, muchas personas de pronto llegan a ponerse algún sobrenombre por el cual son más conocidos entre sus amigos y familiares. Entonces, la intención precisamente de darle la posibilidad de editar el nombre es que tengamos el nombre legal correcto, ya que se trata de una aplicación oficial, ¿no? Entonces, ya que confirmamos este tema, también podremos tener acceso a que el candidato nos confirme el tema del correo electrónico, el tema del número de teléfono e incluso el tema de la ubicación en la cual se encuentra. Y ya que el candidato entonces ingresó esta información, lo que hace el bot es que nos lo muestra precisamente en este formato para que nosotros como candidatos podamos determinar o validar que la información es correcta, que no tengamos algún typo y entonces a partir de ello confirmar o en su caso realizar el cambio que sea necesario. Ya que confirmamos estos datos, ya que el bot entonces justamente tiene nuestra información personal para mantenerse en comunicación con los candidatos, lo que inicia entonces son el proceso de instrucciones para que el candidato pueda avanzar en la entrevista. Y entonces aquí le vamos a explicar que además de poder captar respuestas en texto, el bot va a poder también captar respuestas en audio y en video, lo cual en determinado momento a nosotros como reclutadores nos va a permitir el poder evaluar mucho mejor a un candidato a diferencia de que solamente tuviéramos una hoja de vida, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado también vamos a hacer pues un hincapié en el tema de los tips importantes, ¿no? Como por ejemplo el tener una buena conexión a internet y nuevamente el hacer uso de oraciones cortas para que el bot nos entienda. Y bueno, algo importantísimo, hemos encontrado también en la estadística que manejamos de nuestros diferentes clientes que de un 100% de candidatos que aplican, hasta un 60% puede abandonar el proceso si este les parece demasiado extenso. Entonces, aquí es muy importante también el darles información respecto a cuál es el tiempo promedio que les puede llevar a hacer una entrevista y no regresar a los viejos hábitos en donde les pedimos que creen un usuario, que carguen su currículum y luego esa información que ya está en el currículum, que la pasen a otros diferentes formularios. ¿Ok? Entonces, regularmente ese proceso pues tardaría unos 20, 25 minutos. A mí me ha tocado vivir algunos procesos de terror en los cuales incluso me ha llegado a tomar hasta 45, 50 minutos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Al abrir nuestro funnel de reclutamiento y tener presencia en redes sociales como en este caso Facebook, como WhatsApp, es precisamente el darle la posibilidad al candidato de que aplicar a nuestra marca empleadora sea tan fácil y rápido como no lo es con ninguna otra, dándonos, por supuesto, eso una ventaja competitiva. Y bueno, adelante o más adelante en el proceso podemos encontrar justamente que podemos incorporar estos tips, señalándole al candidato cómo hacer uso de la cámara, cómo hacer uso del micrófono y nuevamente haciendo hincapié en el tema de tener una buena conexión a internet para no perder la posibilidad de que las respuestas ingresen correctamente, ¿no? En este caso, a el chatbot y del chatbot al CRM.
Y bueno, entonces aquí ya iniciamos, después de haberle dado los tips, iniciamos con el proceso o el cuestionario de prefiltro, que este cuestionario es fundamental porque como equipo de reclutamiento nos va a ayudar precisamente a determinar cuáles van a ser esos candidatos verdaderamente potenciales de los que no, y que en función de eso entonces el bot pueda procesarlos para a quienes no son candidatos potenciales, les demos las gracias, ¿no? Porque creo que es lo menos, ¿no? Que esperaría un candidato de nuestra marca empleadora, al darles las gracias por el tiempo que se tomaron para aplicar, por el interés en nuestra marca, y además de agradecerles, pues decirles, por supuesto, que no continuaremos adelante con el proceso, pero también podemos incorporar un mensaje en el cual les demos como opción que a partir de cierto link puedan consultar las diferentes vacantes que tenemos disponibles en nuestra compañía. ¿De acuerdo? Ya entonces que hacemos o que tenemos claro, ¿no? Cuáles son esos elementos o esos criterios que nos ayudarán, establecemos un cuestionario que nuevamente la recomendación aquí es que sea un cuestionario breve. En el caso específico vemos que aquí el chatbot nos está dando pues una pista, ¿no? Respecto a cuántas preguntas nos hace falta responder, y aquí el prefiltro que estamos realizando es muy corto, ¿no? Son 5 preguntas en donde, y que también está obviamente dentro de los parámetros que nosotros recomendamos. Entonces, aquí vemos que el candidato puede entonces ya compartir texto, pero también le damos la posibilidad en una segunda pregunta de elegir si quieren ellos responder en texto o en audio, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual podrán ir justamente ingresando sus respuestas en el dado caso de que eligieran la opción de texto, pero aquí vemos cómo cuando un candidato selecciona audio, el sistema nos pedirá justamente que hagamos uso de los botones que encontramos acá abajo, tanto la cámara como el micrófono, para hacer la grabación, y tendremos la posibilidad también de revisar nuestra respuesta previo a enviarla para asegurar que la información que estamos proporcionando es lo que verdaderamente nos pidió la herramienta. ¿Okay? Conforme vamos avanzando en el proceso, podemos irnos encontrando diferentes formatos de pregunta, desde una opción múltiple, un texto abierto, como la primera en el caso cuando pedimos el perfil de LinkedIn, y también vamos a poder, como podemos observar aquí, solicitar videos, ¿no? Estos videos son muy buenos elementos que nos funcionan, por ejemplo, para evaluar un tema de elocuencia en la comunicación de nuestros candidatos o un tema de facilidad de palabras, sobre todo para posiciones comerciales o posiciones de servicio al cliente, que estos son habilidades que el candidato debe tener desarrolladas muy fuertemente. ¿Ok? Y ya cuando vamos llegando justamente hacia el final de la entrevista, lo que va a suceder es que el bot nos va a avisar, ¿no? Que aquí podemos ver ya el mensaje en el cual nos avisa que hemos completado la entrevista, nos menciona que el equipo de reclutamiento va a revisar nuestra aplicación o nuestra información, y mientras tanto nos pide que mandemos una versión actualizada de nuestra hoja de vida o nuestro currículum a una dirección de correo electrónico. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, la herramienta lo que va a hacer es que va a tomar este currículum, que tenemos una herramienta de parsing, que con esto a lo que me refiero es a que podemos extraer información del documento basada en ciertos criterios que nosotros definamos como importantes, y ya que tengamos el documento por parte, en este caso la versión actualizada por parte del candidato, lo va a adjuntar la herramienta al perfil digital que vivirá dentro del CRM y donde tendremos toda la información relacionada al perfil del candidato, desde los datos de contacto, las respuestas que nos dio, y tendremos también la posibilidad ahí de hacer algunas otras acciones que ya les mostraré más adelante. Acá podemos incluso observar que también nos da la posibilidad de ver el perfil del candidato, y vemos también que incluso una vez que hemos terminado la entrevista, el bot nos invita a calificar la experiencia. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a calificar la experiencia en función de que pues no tuve ningún problema, pero independientemente de que no tuve ningún problema, una de las cuestiones que el bot siempre va a hacer, como podemos aquí observar, es que nos va a preguntar, nos va a pedir feedback respecto a si tuvimos alguna problemática con nuestra aplicación. En el dado caso de que yo lo hubiera tenido, incluso ya me puede presentar la herramienta pues con algunas opciones comunes que pudieran haber sucedido, y que en función de eso entonces yo le pueda dar la retroalimentación al equipo para que de la mano el gerente de cuenta, o en este caso el Customer Success con el equipo de diseñadores de chatbot, puedan ir a identificar cuál es la problemática y ajustarla. Entonces es una también de las maneras que nos permite mantener los porcentajes de asertividad en respuestas del bot hacia los candidatos lo más pegado posible a un 100%. Y como tema final podemos acá también observar que tenemos
pues justamente estas diferentes opciones como les mencionaba, ¿no? Siempre el bot nos va a proporcionar la posibilidad de regresar al inicio del menú o, en su caso, hacer una pregunta o incluso también podríamos referir un amigo, un conocido, ¿ok? Acá también lo que quiero mostrarles un poco antes de pasar a revisar ya con mayor detalle el entorno de trabajo al cual tendrían acceso los candidatos, les quiero presentar el cómo el candidato puede visualizar su perfil, en donde tendrá acceso, por supuesto, a todos los diferentes datos que nos compartió, tendrá acceso también a ver o revisar las preguntas y sus respuestas. Y en el dado caso de que el candidato hubiera adjuntado, o más bien hubiera mandado ya vía correo electrónico a la dirección que nos proporcionó el bot su hoja de vida o su currículum, desde aquí mismo también podremos consultarlo, ¿no? Que esto a su vez quedará disponible del lado del CRM para que los candidatos, perdón, los reclutadores puedan ver la información o las hojas de vida de los candidatos. Entonces, básicamente esto es la experiencia que puede vivir un candidato cuando tenemos un servicio como el nuestro, como el de TalkPush, ¿no? O un chatbot conectado a una página de Facebook. Y algo acá también importante a señalar es que la cuestión de procesamiento de candidatos no solamente es a partir de la página de Facebook, sino que nosotros o nuestro equipo, por supuesto, va a estar también colaborando en términos de que si hoy entre las actividades del equipo está el publicar nuestras diferentes vacantes en diferentes grupos a los que tenemos acceso, entonces, precisamente eso nos va a permitir que podamos el hecho de que podamos hacer esto nos va a permitir que podamos entonces llevar a los candidatos desde un anuncio, como pudiera ser un lead ad, en este caso, lo pudiéramos llevar al candidato hacia un servicio como en este caso va a ser ya tener la conversación directamente acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí quiero pasar un poco a mostrarles el CRM, ¿no? El entorno de trabajo al cual va a tener acceso el equipo de reclutamiento y que les mostremos algunas de las principales funcionalidades para posteriormente dejar un espacio en el que podamos resolver dudas o preguntas que tengan alrededor. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, el entorno principal de trabajo al cual van a tener acceso los diferentes reclutadores que tengan un usuario en TalkPush y podemos ver la pantalla dividida en 3 diferentes secciones. Del lado izquierdo podemos observar entonces que tenemos esta barra de búsqueda que nos permitirá justamente navegar entre las diferentes campañas que tengamos. Recordemos una cuestión, una campaña dentro de nuestro CRM es igual a una posición o una vacante que hayamos creado precisamente para promoverla y atraer candidatos a procesarlos y que podamos, por supuesto, elegir o encontrar el mejor talento. Entonces, desde aquí yo puedo hacer búsquedas rápidas, como por ejemplo, una campaña de Business Development para Costa Rica o para alguna otra, ¿no? Sin embargo, digo, meramente ahorita me voy a quedar en la campaña de Business Manager México, que es sobre la cual vamos a estar trabajando el demo. Posteriormente tenemos en la parte de abajo una barra que nos permite precisamente navegar entre las diferentes etapas que tengamos habilitadas en nuestro proceso de reclutamiento. Y aquí lo interesante es que esto es lo que nos permite crear nuestros diferentes flujos a partir de las diferentes etapas que necesitamos incorporar. A lo mejor para una posición comercial solamente necesito tener una entrevista con el equipo de reclutamiento, después una evaluación y luego quisiera tener una entrevista con el hiring manager para posteriormente, si el candidato es satisfactorio, hacerle una carta oferta. ¿Okay? A lo mejor para una posición de servicio voy a necesitar, además de la entrevista con el hiring manager, una entrevista con el cliente interno que requiere conocer al candidato. Y entonces lo que quiero dejarles ver con esto es que nosotros podemos crear tantas etapas como sean necesarias dependiendo del tipo de perfil y podremos también ir dentro de cada una de estas etapas identificando cuáles son esas tareas manuales que podemos automatizar gracias a nuestra funcionalidad Autoflow, que es tecnología RPA, es decir, un proceso robótico automatizado. Tendremos la capacidad de establecerlo dentro de nuestras diferentes etapas y que con ello pues vayamos obviamente reduciendo toda la carga manual que hoy por hoy está realizando nuestro equipo de reclutamiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas fases o carpetas, les vamos a llamar, que desde no response hasta hire podemos decir que son carpetas que funcionan ya o que vienen por default con el CRM, al igualmente que la de deleted, que digo, en realidad es una
carpeta que regularmente no querríamos hacer uso, porque lo interesante acá es que precisamente podemos ir concentrando todo nuestro pool de talento y almacenando nuestros candidatos para que, dependiendo de las vacantes que vayamos teniendo, pues vayamos también haciendo una reutilización de ese pool de talento. Y algo que les quiero mostrar acá es, por ejemplo, si yo me voy a la etapa o a la carpeta de rechazados, vemos que aquí tengo 172 candidatos, ¿no? Y estos 172 candidatos, yo podría, a lo mejor pensando en que esta es una posición de ventas más senior, podría pensar en pues reciclar o reutilizar estos candidatos precisamente para una posición a lo mejor más junior en ventas. Entonces, ¿cómo puedo yo interactuar con ellos muy rápidamente? Pues desde aquí mismo puedo con un solo clic seleccionar a estos 172 candidatos y puedo irme a la parte central de la pantalla donde tengo, como ustedes pueden observar, una ventana de conversación, una caja de texto, donde también tengo incluso la posibilidad de ir configurando algunas plantillas, que estas plantillas me van a ayudar también para ser más ágil en mi comunicación con los candidatos. Y desde aquí mismo tenemos entonces la funcionalidad omnicanal de nuestra herramienta que nos permite comunicarnos sin tener que salir del CRM con los candidatos a partir de diferentes canales, que puede ser un mensaje SMS, puede ser un correo electrónico, puede ser un WhatsApp o puede ser también un Facebook Messenger, ¿no? La herramienta está diseñada precisamente para que el canal que se quede como predeterminado o predefinido sea aquel a partir del cual el candidato empezó a interactuar con nuestra marca. Sin embargo, siempre vamos a tener la posibilidad de mover la conversación hacia otro canal, aunque por supuesto, pues lo recomendable es que nos quedemos en el canal a partir del cual el candidato nos encontró o interactuó con nosotros. ¿Ok? Entonces, un poco aquí para mostrarles cómo podríamos hacer uso de esta herramienta para volver a interactuar con candidatos. Aquí tenemos diferentes plantillas, como pueden observar. Entonces, podríamos justamente generar, ¿no?, una plantilla como esta, en la cual a estos 172 candidatos les podríamos estar mandando una invitación a completar una entrevista distinta, por supuesto, a la que completaron previamente. ¿Okay? Entonces, esta es la manera en la que podemos generar este tipo de acciones masivas para comunicarnos con los candidatos, pero también podemos generar algunas otras acciones masivas a partir de este menú que nos aparece en el extremo derecho, que es precisamente para mover a los candidatos a partir de diferentes etapas en nuestro proceso. ¿Ok? Eso es en cuestión entonces de las acciones masivas. Voy a regresar ahora a la carpeta precisamente de completados, que es donde van a caer todos aquellos candidatos que tengamos ya con la entrevista completada y si no hubiéramos también configurado algún filtro inteligente. ¿Cómo podemos hacer uso de estos filtros? Bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto, pero antes quiero también mostrarles nuestra funcionalidad en la cual podemos utilizar nuestra herramienta para que de manera automatizada invitemos a los candidatos a que se autoagenden una entrevista con el equipo de reclutamiento. Y entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer uso obviamente de una plantilla porque no lo tengo ahorita programado o automatizado precisamente para poderlo mostrar en vivo y a todo color. Pero entonces, si por ejemplo yo voy a precisamente mi plantilla con la cual puedo hacer precisamente el envío de este mensaje, lo que puedo configurar es que el candidato recibirá un mensaje en el cual yo lo invito como reclutador a que se agende un espacio en mi agenda. Y ese espacio obviamente va a ser a partir de un horario y una fecha y un horario que yo haya definido previamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya cómo está estructurado el mensaje, que trae incluso etiquetas que nos permiten personalizarlo para ser todavía más humanos en nuestras interacciones con los candidatos. Y cuando yo hago el envío de este mensaje, que si me voy justamente, bueno, aquí podemos incluso ya identificar, ¿no?, como del icono que había estado interactuando, que era precisamente el bot, como ya el reclutador es quien ha tomado las riendas de la conversación. Y si yo voy justamente a la conversación en Facebook Messenger, nos podemos encontrar con que pues precisamente ya nos está dando una opción para que podamos justamente agendarnos la entrevista, ¿ok? Con, en este caso, los candidatos. Perfecto. Entonces, regresando un poquito aquí a el cómo funciona esto, es precisamente a partir de un link, el candidato va a recibir justamente esta invitación y ellos ya podrán determinar
en qué horario a partir de lo que el reclutador haya definido. Entonces, si yo, por ejemplo, solamente quiero tomar entrevistas los lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, lo que puedo hacer es irme a esta opción que me permitirá definir esos espacios en los cuales yo quiero tomar entrevistas, qué días de la semana, como podemos aquí observar, vemos qué calendario está incluso aquí conectado y estos van a ser los slots de tiempo que aparecerán disponibles para el candidato. Incluso aquí podemos también observar que podemos separar esos espacios de tiempo en slots de 1 hora, de 30 minutos o incluso de 15 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuestión del cómo podemos utilizar nuestra herramienta para que los candidatos se autoagenden. Y ahora quiero también mostrarles un poquito el extremo derecho de la pantalla, donde vamos a tener toda la información referente al candidato. Desde los datos que ellos nos compartieron, ¿no? Podremos incluso conocer aquí en esta parte en qué momento el candidato entró a la herramienta o empezó a interactuar con el chatbot, en qué momento terminó su entrevista, que como pueden ver aquí nos tardamos alrededor de 11 minutos. ¿Cuándo fue la última interacción? Que esto también es importante saber cuándo fue la última vez que interactuamos con los candidatos. ¿Cuál es la fuente? ¿No? Que esto es un tema que les mostraré un poquito más adelante en Analytics. Y también, si hubiéramos aplicado a partir de Facebook Messenger, podremos conocer con qué página estuvo, a partir de qué página más bien aplicó el candidato. Podremos ver quién es el reclutador que está asignado y podremos también tener acceso a todas las respuestas que el candidato proporcionó en esta entrevista que realizó mediante el chatbot. Y algo aquí muy interesante es mostrarles precisamente cómo desde aquí tenemos acceso a los documentos adjuntos que el candidato nos hubiera enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por el chat. Entonces, esto es en términos generales el cómo podemos estar visualizando este perfil digital del candidato, donde tendremos acceso. Tendremos también la posibilidad, a partir de aquí, como pueden ver, está ya una imagen vinculada. Entonces, en la imagen que tenemos vinculada, esto va a ser con todos los candidatos que provienen de Facebook Messenger, porque como la herramienta, al estar conectada a Facebook, pues tenemos acceso a cierta información del perfil, como el nombre, como el correo electrónico, en este caso la imagen. Entonces, candidato que ingresa por Facebook Messenger, su imagen será adjuntada al perfil. ¿Ok? Y otra cuestión que les quiero justamente mostrar en temas de los candidatos duplicados, porque es algo que regularmente surge mucho, es qué sucede con los candidatos que quieren aplicar 2 veces. Bueno, tenemos elementos como aquí podemos observar el Candidate ID o el Application ID, que están vinculados con la cuenta de correo electrónico y con el número de teléfono. Entonces, yo como reclutador puedo determinar que si no quiero tener candidatos o si no quiero permitirle a un candidato que aplique 2 veces a una misma vacante, puedo establecer un periodo de tiempo en el cual el candidato no va a poder volver a aplicar. Puede ser 6 meses, 3 meses, digo, dependerá del tiempo que queramos ahí establecer. Pero con esto entonces aseguramos que no tengamos candidatos duplicados, lo cual, como ustedes saben, alrededor de un 20%, ¿no? De un 100% de candidatos que aplican, un 20% alrededor pueden ser candidatos que no cumplen con las aptitudes o pueden también existir candidatos repetidos dentro de ese 20%. Entonces, de esa manera también eliminamos. Y otra de las cuestiones que les quiero mostrar acá es qué pasa con aquellos candidatos que aplican no solamente a una, sino a lo mejor a diferentes vacantes que tengamos publicadas. Pues bueno, aquí la herramienta, con el afán precisamente de concentrar y hacernos más sencillo el trabajo, nos va a mostrar en la parte final del perfil del candidato las diferentes aplicaciones que el candidato ha presentado. Entonces, a lo mejor lo podemos traer en 5 diferentes procesos y de esta manera vamos a poder identificar en cuáles se encuentra actualmente y, por supuesto, utilizar la tecnología RPA y los filtros inteligentes para que a partir de los atributos de este candidato podamos irlo perfilando para la mejor vacante, ¿no? En el caso de que su perfil aplique. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es básicamente a grandes rasgos como el entorno principal, ¿no? Les mostré también ya el cómo queda aquí vinculado el tema de el calendario, ¿no? En donde justamente se van a ir pudiendo agendar o van a ir apareciendo las diferentes entrevistas que los candidatos se vayan agendando. Y por supuesto, en el momento en el que un candidato agenda una entrevista, ya no queda disponible ese espacio para alguien más, de manera que no tengamos ahí algún empalme. Por otro lado, quiero pasar precisamente a la parte de la vista de campañas para mostrarles un poquito en cuestión de las preguntas, cómo es que funciona
esta circunstancia para que podamos ir creando este formulario de prefiltro que, como les mencionaba, es muy importante aquí que lo determinemos con base en esas aptitudes que necesitamos identificar para que seamos pues muy precisos, ¿no? A la hora de que el chatbot esté filtrando automáticamente a los candidatos. Entonces, aquí vamos a poder, por supuesto, nosotros ingresar la pregunta, pero también definir el formato en el cual esperamos la respuesta del candidato. Una opción que a mí me gusta mucho para parametrizar respuestas y no dejarlo abierto a que el candidato pueda escribir con mayúsculas o minúsculas, etcétera, es la parte de las opciones múltiples. Entonces, aquí podemos ofrecer esta cuestión en donde el candidato pues tendrá que tomar alguna de las opciones o podemos elegir alguna de estas otras donde tendrá que mandar un video, una nota de voz, puede ser una imagen o le podemos dar incluso pues nada más la posibilidad de que ingrese texto libre. ¿Ok? Algo acá interesante es también el hecho de que podemos vincular cada una de las preguntas con algún atributo. Aquí podemos observar que el atributo con el que está vinculada esta pregunta es precisamente la parte del perfil de LinkedIn. Sin embargo, hay algunas otras cuestiones que podríamos estar vinculando, como por ejemplo pudiera ser la experiencia en cierta industria o la ubicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en cuestión de las preguntas y desde aquí, ya que tenemos generado nuestro cuestionario, podemos entonces utilizar los filtros inteligentes para precisamente determinar cuáles van a ser las respuestas a partir de las cuales yo voy a preseleccionar un candidato o rechazarlo. ¿Ok? Entonces, a mí en lo particular me gusta utilizar los filtros inteligentes más para rechazar, o sea, a partir de las respuestas de los candidatos, si no empatan con lo que yo estoy buscando, pues entonces a partir de los filtros inteligentes voy creando reglas que me permitan ir rechazando a aquellos que no cumplen con esas aptitudes. Y otra cuestión que me resulta muchísimo más interesante para ir avanzando a los candidatos a lo largo de todo el proceso es la herramienta de RPA. Y aquí les muestro precisamente nuestra funcionalidad que se llama Autoflow, en donde tenemos la posibilidad de crear diferentes criterios o establecer más bien diferentes criterios para que a partir de que se cumplan o no se cumplan, se generen diferentes acciones. Y un poco para mostrarles aquí cómo funciona esto, tengo aquí el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el caso, ¿no? De que si un candidato se encuentra ya con la entrevista completada, o sea, es decir, ya tiene o ya concluyó la entrevista con el chatbot y la experiencia de ese candidato es igual a 5 años o su educación es igual a universitaria, entonces lo que va a suceder es que la herramienta me va a mover a este candidato hacia una etapa del proceso que se llama preseleccionado. Y aquí en preseleccionado yo lo que podría hacer entonces es configurar una acción adicional para que todos los candidatos que se encuentren en la etapa de preseleccionados, en automático la herramienta les mande un mensaje invitándolos ya sea a completar una evaluación en línea o invitándolos a que se autoagenden una entrevista con el equipo de reclutamiento. Digo, dependerá mucho ahí de la etapa que queramos incorporar, ¿no? Pero básicamente podemos ir creando secuencias de acciones a partir de la etapa en la que se encuentran nuestros candidatos para, por ejemplo, solicitarles documentos adicionales que nos hagan falta para seguir adelante con el proceso de contratación o previo a que les enviemos una carta oferta. Podemos incluso ya establecer integraciones con otras plataformas como de evaluaciones, en el cual si un candidato recibe un mensaje invitándolo a responder una evaluación en línea, cuando ellos dan clic, por supuesto, serán redirigidos a la plataforma de evaluaciones que pueden ser, digo, hay muchos en el mercado, pero algunos ejemplos son Aspiring Minds, Kudert, Evalart, está también Verboe, digo, hay diferentes herramientas, pero dependiendo de la herramienta, lo que podríamos estar logrando con el nivel de integración que podemos llegar a tener a partir de nuestro conector API, es que el candidato da clic, recibe un mensaje, por supuesto, desde nuestro CRM automatizado en su celular o en este caso su correo electrónico, el canal que nosotros hayamos elegido. El candidato da clic en este link, va, presenta su evaluación y una vez que concluye su evaluación, ese resultado, en lugar de que yo como reclutador tenga que ir a consultarlo en una plataforma como Aspiring Minds, Evalart, Kudert, etcétera, puede ser devuelto vía API o el conector API hacia TalkPush para que yo como reclutador lo pueda consultar en el perfil digital del candidato. ¿Okay? Entonces, eso es parte de lo que podemos lograr en cuestión de las diferentes integraciones. Digo, aquí también, por favor, siéntanse en confianza de preguntarnos si tienen como alguna duda en específica
la posibilidad de integración con alguna herramienta en particular y con gusto podemos revisarla en unos minutitos más que lleguemos al espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, siguiendo un poco adelante con el demo, quiero también aprovechar para mostrarles la parte de sourcing. Aquí es muy interesante porque precisamente en esta parte vamos a encontrar las diferentes opciones que tenemos para conectar nuestros diferentes canales de reclutamiento. Y aquí no me refiero únicamente a las redes sociales como puede ser Facebook, Messenger o como pudiera ser en determinado caso WhatsApp, sino que incluso si tuviéramos algún elemento, ¿no? Como alguna suscripción, en este caso, a bolsas de empleo, vamos a poderlo también incorporar, pero quiero también mostrarles antes de llegar a ese tema de las bolsas de empleo, las integraciones que ya tenemos disponibles hoy, que son precisamente con Facebook Jobs y con Google Jobs. Como ustedes saben, estas dos plataformas son herramientas actualmente gratuitas, entonces nos pueden ayudar a justamente replicar nuestra vacante creada ya en el CRM o nuestra campaña creada en el CRM, la podemos replicar a estas dos plataformas, de modo que a partir de ello podamos generar tráfico orgánico sin necesidad de que pautemos. Ahora, no quiero decir por esto que TalkPush no está, o TalkPush más bien está peleado con la parte de pauta en redes, nada que ver, todo lo contrario. De hecho, podemos vincular los diferentes anuncios, como ustedes saben, en Facebook se pueden crear los famosísimos lead ads para promover nuestras diferentes vacantes. Entonces, en determinado caso podríamos llegar a vincular ese lead ad con nuestro CRM precisamente para que podamos también empezar a medir el tráfico de candidatos y podamos también conocer cuál es la eficiencia que estamos teniendo a partir de nuestros diferentes canales. ¿Okay? Otro tema interesante es esta cuestión que nos permite captar candidatos a partir de bolsas de empleo o a partir de otros elementos como pueden ser, por ejemplo, el tener un portal, ¿no?, de empleo. Podríamos tener también un servicio de chatbot conectado a un portal de empleo y entonces en el mismo sitio web de su marca empleadora, en el apartado de trabaja con nosotros o oportunidades de carrera, ahí podríamos también tener un bot que nos ayude a procesar y básicamente la experiencia, que les voy a mostrar rapidísimo, que tendría un candidato a partir de una aplicación de este tipo, es decir, llegando desde el portal de empleo, sería tener acceso a una página como estas, donde vemos, por supuesto, toda la información del candidato. Y aquí, en lugar de tener una interacción con el bot, cuando nosotros damos clic en aplicar a la vacante, lo que va a suceder es que tendremos un formulario estático en el cual podremos ingresar nuestros datos personales para que tenga, obviamente, el equipo de reclutamiento cómo contactarnos y darle seguimiento a nuestra entrevista. Pero, sobre todo, vamos a poder llevar a cabo también ese cuestionario de prefiltro, ¿no? Desde una página que, pues en este caso sí es el mismo cuestionario, pero como podemos ver, no está aplicado de manera conversacional, como lo vimos anteriormente en la herramienta de chat. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es en cuestión de el cómo podemos estar conectando otros diferentes canales. Regresando un poquito a la parte del sourcing, lo que quiero acá mostrarles es el cómo podemos estarnos conectando con los diferentes job boards, que precisamente es también la misma experiencia a la que tendrán acceso los candidatos cuando aplican desde un job board. Vamos entonces a tener precisamente este formulario estático. ¿De acuerdo? Ahora, acá abajo, en la parte de los job boards, precisamente vamos a ver cuáles son las diferentes integraciones que tenemos, ¿no? Desde Indeed, Career Builder, hay diferentes. Y acá lo interesante es conocer cuáles son esas suscripciones que tienen actualmente con alguna bolsa de empleo para que a partir de ello determinemos cuál es la mejor manera de conectarnos y establezcamos entonces TalkPush como la solución o como la plataforma en donde vamos a estar concentrando todos nuestros candidatos independientemente del canal que vengan. ¿Okay? Les mencionaba el tema de lead ads, que justamente aquí es donde podemos poner el ID y que nos permitirá hacer el tracking de todos los diferentes candidatos que a partir de ese clic en ese anuncio sean redirigidos a tener una conversación con el chatbot y por lo tanto a interactuar con nuestra marca para presentar una aplicación. Entonces, básicamente esto es a grandes rasgos, ¿no? Cómo funciona y cómo podemos estar configurando los diferentes canales. Por último, quiero hacer un recorrido rapidísimo para mostrarles nuestro módulo de analíticos, en donde vamos a tener acceso a diferentes tipos de información que van a ser pues de mucho provecho para nuestra operación de atracción y selección de talento.
Principalmente aquí tenemos una pestaña en la que vemos un resumen general. La herramienta está construida de modo que podamos interactuar con ella. Entonces, como ustedes pueden observar, conforme yo voy aplicando filtros, se van a ir moviendo los diferentes tableros con los indicadores, ¿no? Pero, digo, siendo también respetuoso del tiempo para que dejemos un espacito para las preguntas, voy a ser un poquito más breve con esta parte y les quiero mostrar únicamente 3 niveles de la información que podemos estar obteniendo a partir del módulo de analíticos. Principalmente, medir la eficiencia de nuestras diferentes fuentes de candidatos, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder conocer cuántos candidatos están llegando a partir de los diferentes canales, ¿no? Cuáles son los más eficientes en términos de poder conocer, por ejemplo, ok, los candidatos que me están completando, de dónde vienen, y eso obviamente me va a poder también me va a poder ayudar a saber o tener mayor claridad de cuáles son esas tuerquitas que a lo mejor tenemos que ajustar en el proceso, ¿no? A lo mejor el tema del cuestionario, a lo mejor el tema de la cantidad de preguntas, ¿no? Para ser un poco más estratégicos y eficientes con nuestro proceso. En términos también de las actividades, vamos a poder conocer acerca del performance del equipo, como por ejemplo el poder identificar muy rápidamente, ¿no? En el caso de que tengamos, pues, alguna circunstancia de un cuello de botella, básicamente la herramienta acá lo que nos va a permitir es que podamos visualizar todo nuestro funnel de reclutamiento, como podemos ver aquí, y que si hay un cuello de botella, podamos aplicar alguna acción correctiva rápidamente. Podremos también saber cuántos candidatos están siendo procesados por cada uno de nuestros diferentes reclutadores, en qué etapa se encuentran, y de la mano con ello, pues empezar a conocer indicadores como cuál es el tiempo promedio que tarda un reclutador en procesarnos a un candidato para cierta vacante, o vamos a también poder establecer mejores indicadores o mejores métricas que nos permitan caminar junto con nuestro equipo hacia la mejora continua. Por último, les quiero mostrar esta pestaña en donde precisamente vamos a también obtener información respecto a la experiencia de nuestros candidatos con el chatbot. Entonces, desde el poder conocer cuál es el tiempo promedio que les está tomando a nuestros candidatos terminar una entrevista, hasta si ellos tienen algún feedback que proporcionarnos acerca de la experiencia que tuvieron con el bot, también van a poder realizarlo o proporcionarlo para que de manera paralela con el equipo de Customer Success y los diseñadores de chatbot vayamos ajustando esto que les mencionaba, ¿no? El nivel de asertividad de las respuestas de nuestro bot a los candidatos, asegurando que las cosas que están preguntando pues se estén respondiendo correctamente y que no tengamos ahí ningún tema o ningún obstáculo. Otro tema acá interesantísimo es, por ejemplo, conocer, ok, cómo se comporta o cuál es el comportamiento de nuestros candidatos a lo largo del día. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, cuál es el número de aplicaciones que tenemos en diferentes horarios, y algo increíble es precisamente el podernos dar cuenta la cantidad de personas que aplican fuera de un horario laboral y que el chatbot los está procesando 24/7 y dándoles respuestas, ¿no? Es decir, si tenemos filtros inteligentes, si tenemos la herramienta de Auroflow configurada correctamente para que procesemos candidatos o los rechacemos, entonces siempre nuestros candidatos van a tener comunicación a lo largo del proceso para saber en qué parte se encuentran, para saber cuáles son los próximos pasos y que con ello podamos entonces pues ir siendo muchísimo más estratégicos en nuestra experiencia que le damos y que ellos obviamente se lleven un buen recuerdo de nuestra marca, ¿no? Entonces, básicamente esto es en cuestión de el módulo de analíticos. Hay, por supuesto, otros indicadores que se puede tener acceso, ¿no? Pero con la finalidad precisamente de dejar un espacio para preguntas y respuestas, quiero precisamente pues detenernos acá y veo, por ejemplo, que tenemos una pregunta sobre los idiomas y los coloquialismos. Creo que este es un tema muy interesante. Como saben, en Latinoamérica tenemos diferentes usos del idioma, ¿no? O sea, independientemente de que en Costa Rica o de que en Colombia hablemos igualmente español como en México, como en Guatemala, la realidad de las cosas es que sí hay algunos temas ahí del uso coloquial del lenguaje, como por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza el tema de cargo, ¿no? En Colombia es más conocido, mientras que en México, cuando se trata de un cargo, más bien hablamos de un empleo o de una vacante. Entonces, son estos temas como muy interesantes y nosotros
desde TalkPush lo que hacemos con esta cuestión es precisamente que tenemos un equipo de Customer Success desplegado en toda la región, entonces podemos localizar la experiencia para que sea completamente personalizada a el público que se está buscando llegar y para que obviamente sea congruente, ¿no?, con el lugar en el que nos encontramos. No sería lo mismo si yo presento, pues justamente, ¿no?, con un idioma muy, muy localizado al español mexicano en Argentina, o si lo presento en Perú. Probablemente van a ver ahí como algunas inconsistencias y alguna falta de comprensión, ¿no? Me preguntan también respecto al tema de integraciones con otros sistemas. Bueno, sí, como les decía, tenemos un conector API que nos permite realizar integraciones no solamente con ATS, y digo, los principales, los más conocidos pueden ser SuccessFactors, iSIMS, Taleo, Workday. Digo, hay muchísimas herramientas hoy en el mercado, pero sí podemos realizar integraciones, incluso integraciones de doble vía o bidireccionales, que con esto a lo que me refiero es a que TalkPush puede estar compartiendo o enviando información hacia el ATS y actualizando el proceso de los candidatos, ¿no?, o el perfil de los candidatos o la etapa en la que se encuentren, y viceversa. Y de esa manera lo que logramos tener es justamente sincronía en toda la información que tenemos a lo largo de toda nuestra solución de reclutamiento, ¿no? Desde un CRM como puede ser TalkPush, en donde también algunos clientes hoy nos utilizan como un ATS, ¿no?, o pasando justamente por la parte de TalkPush hacia un ATS, donde posteriormente ya se le daría seguimiento a otros temas, como pudiera ser la cuestión de la contratación, o incluso ya un proceso de onboarding, para el cual cabe mencionar que hoy en día también nuestros bots están funcionando muy bien para poder ayudar a los equipos de reclutamiento y de desarrollo de talento a proporcionar una experiencia a los candidatos para que se vayan introduciendo o para que tengan un programa de inducción hacia la compañía. Y entonces ahí este programa de inducción lo hacemos o lo podemos hacer a partir de la herramienta de chatbot, que podría estar disponible en WhatsApp, o lo podríamos también tener disponible en Facebook Messenger. ¿Ok? De hecho, por ahí, hacia el final, quien esté interesado, con todo gusto pueden mandarme un correo y les puedo compartir un ejemplo de este tipo de bot. Nosotros actualmente en TalkPush lo estamos utilizando no solamente para compartir información y actualizaciones a los colaboradores, sino también precisamente para comunicar temas importantes ahorita alrededor de toda esta circunstancia que tenemos con la emergencia sanitaria. ¿De acuerdo? En el tablero de analítica se puede medir el rendimiento de reclutadores. Me preguntan, sí, justamente es uno de los elementos que podemos tener en la parte de performance, ¿no? El poder conocer cuáles de nuestros reclutadores están siendo, podríamos incluso establecer un concurso, ¿no? Esa iniciativa me gusta muchísimo, como establecer un concurso a partir del desempeño de nuestros diferentes reclutadores y conocer quién está procesando más candidatos, cuál es el tiempo promedio que les está tomando, ¿no? Si tenemos algunas etapas en donde vemos que está pasando más tiempo el candidato, poder entender, poder hacer una comprensión más profunda y entender qué es lo que está pasando para, como les decía, ir mejorando o ir haciendo esos ajustes a nuestros diferentes indicadores. Otra pregunta que me ponen por acá en el chat: ¿qué empresas reconocidas utilizan TalkPush en la TAM? Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, principalmente la realidad es que nuestro enfoque siempre ha sido en el reclutamiento de alto volumen. Sin embargo, es importante también señalar que poco a poco, conforme hemos ido o incursionando en otras industrias, ¿no? Porque si bien nuestra principal industria ha sido BPO, todo lo que son contact centers o call centers, de ahí hemos incursionado en otras industrias como staffing, hemos incursionado en otras industrias como retail, como banca. Entonces, les puedo platicar sobre marcas empleadoras que han decidido justamente adaptar su proceso de reclutamiento con una herramienta como TalkPush. Podemos encontrar a Walmart, podemos encontrar también a Backcredomatic, ¿no? Podemos encontrar también a Adecco, podemos encontrar otras compañías también en la industria de transportación aérea, ¿no? Como Viva Aerobús, ¿no? En sector nuevamente de BPO tenemos empresas como Sykes, como Teleperformance. Entonces, en realidad, como les decía, vamos poco a poco incursionando y encontrando también, ¿no?, cuáles son los diferentes retos que van cambiando, por supuesto, para cada una de las industrias. Agradezco también, ahorita que veo que justamente está compartiendo Ivana por ahí mi dirección de correo electrónico y el LinkedIn, para que puedan justamente seguir en contacto
y hacernos llegar si tuvieran alguna otra pregunta o alguna duda. Yo encantado de ponerme en contacto, por supuesto, con ustedes para darles pues más información al respecto. Y pues nada, quiero pues cerrar este espacio nuevamente agradeciéndoles y reiterándoles, ¿no? Que cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, ya sea por LinkedIn, por correo electrónico, y pues espero verlos muy pronto en una nueva edición de los webinars que justamente estamos constantemente promoviendo para traerles contenido que sea relevante y que les ayude precisamente a encontrar pues mejores prácticas para ir caminando siempre hacia la mejora continua en los procesos de atracción y selección de talento. Muchas gracias a todos, que pasen muy buena tarde y estamos en comunicación.